El caso de Lady Sannox, Arthur Conan Doyle. Las relaciones entre Douglas Stone y la conocidísima Lady Sannox eran cosa sabida tanto en los círculos elegantes a los que ella pertenecía en calidad de miembro brillante, como en los organismos científicos que lo contaban a él entre sus más ilustres cofrades. Por esta razón, al anunciarse cierta mañana que la dama había tomado de una manera resuelta y definitiva el velo de religiosa y que el mundo no volvería a saber más de ella, se produjo, como es natural, un interés que alcanzó a muchísima gente. Pero cuando a este rumor siguió de inmediato la seguridad de que el célebre cirujano, el hombre de nervios de acero, había sido encontrado una mañana por su ayuda de cámara, sentado al borde de su cama con una placentera sonrisa en el rostro y las dos piernas metidas en una sola pernera de su pantalón, y que aquel gran cerebro valía ahora lo mismo que una gorra llena de sopa, el tema resultó suficientemente sensacional para que se estremeciesen ciertas gentes que creían tener su sistema nervioso a prueba de esa clase de sensación. Douglas Stone fue en su juventud uno de los hombres más extraordinarios de Inglaterra. La verdad es que apenas si podía decirse en el momento de ocurrir este pequeño incidente que hubiese pasado esa juventud, porque solo tenía entonces 39 años. Quienes lo conocían a fondo sabían perfectamente que, a pesar de su celebridad como cirujano, Douglas Stone habría podido triunfar con rapidez aún mayor en una docena de actividades distintas. Podía haberse abierto el camino hasta la fama como soldado, o haber forcejeado hasta alcanzarla como explorador. Podía haberla buscado con empaque y solemnidad en los tribunales, o bien habérsela construido de piedra y de hierro, actuando de ingeniero. Había nacido para ser grande, porque era capaz de proyectar lo que otros hombres no se atrevían a llevar a cabo, y de llevar a cabo lo que otros hombres no se atrevían a proyectar. Nadie le alcanzaba en cirugía. Su frialdad de nervios, su cerebro y su intuición eran cosa fuera de lo corriente. Una y otra vez su bisturí alejó la muerte, aunque al hacerlo hubiese tenido que rozar las fuentes mismas de la vida, mientras sus ayudantes empalidecían tanto como el hombre operado. ¿No queda aún en la zona del sur de Marylebone Road y del norte de Oxford Street el recuerdo de su energía, de su audacia y de su plena seguridad en sí mismo? Tan destacados como sus virtudes eran sus vicios, siendo además infinitamente más pintorescos, aunque sus rentas eran grandes y aunque era en cuanto a ingresos profesionales el tercero entre todos los de Londres. Todo ello no le alcanzaba para el tren de vida en que se mantenía. En lo más hondo de su complicada naturaleza había una abundante vena de sensualidad y Douglas Stone colocaba todos los productos de su vida al servicio de la misma. Era esclavo de la vista, del oído, del tacto y del paladar, el aroma de los vinos añejos, el perfume de lo raro y exótico, las curvas y tonalidades de las más finas porcelanas de Europa se llevaban el río de oro al que daba rápido curso, y de pronto lo acometió aquella loca pasión por Lady Sannox. Una sola entrevista con dos miradas desafiadoras y unas palabras cuchicheadas al oído la convirtieron en hoguera. Ella era la mujer más adorable de Londres y la única que existía para él. Él era uno de los hombres más bellos de Londres, pero no era el único que existía para ella. Lady Sannox era aficionada a variar y se mostraba amable con muchos de los hombres que la cortejaban. Quizá fuese esa la causa y quizá fuese el efecto. El hecho es que Lord Sannox, el marido, parecía tener 50 años, aunque en realidad solo había cumplido los 36. Era hombre tranquilo, callado, sin color, de labios delgados y párpados voluminosos, muy aficionado a la jardinería y dominado completamente por inclinaciones hogareñas. Antaño había mostrado aficiones a los escenarios. Llegó incluso a alquilar un teatro en Londres y en el escenario de ese teatro conoció a Miss Marion Dawson, a la que ofreció su mano, su título y la tercera parte de un condado. Aquella primera afición suya se le había hecho odiosa después de su matrimonio. No se lograba convencerle de que mostrase ni siquiera en representaciones particulares el talento de actor que tantas veces había demostrado poseer. Era más feliz con una asadilla y con una regadera entre sus orquídeas y crisantemos. Resultaba problema interesantísimo el de saber si aquel hombre estaba desprovisto por completo de sensibilidad o si carecía lamentablemente de energía.
¿Estaba acaso enterado de la conducta de su esposa y la perdonaba? ¿O era solo un hombre ciego, caduco y estúpido? ¿Era ese un problema propio para servir de pábulo a las conversaciones en los saloncitos coquetones en que se tomaba el té y en las ventanas aledizas de los clubes, mientras se saboreaba un cigarro? Los comentarios que hacían los hombres de su conducta eran duros y claros. Solo un hombre habría podido hablar en favor suyo, pero ese hombre era el más callado de todos los que frecuentaban el salón de fumadores. Ese individuo le había visto domar un caballo en sus tiempos de universidad, y su manera de hacerlo le había dejado una impresión duradera. Pero cuando Douglas Stone llegó a ser el favorito, cesaron de una manera definitiva todas las dudas que se tenían sobre si Lord Lennox conocía o ignoraba aquellas cosas. Tratándose de Stone, no cabían subterfugios, porque, como era hombre impetuoso y violento, dejaba de lado las precauciones y toda discreción. El escándalo llegó a ser público y notorio. Un organismo docto hizo saber que había borrado el nombre de Stone de la lista de sus vicepresidentes. Hubo 2 amigos que le suplicaron que tuviese en cuenta su reputación profesional. Douglas Stone abrumó con su soberbia a los 3 y gastó 40 guineas en una horca que llevó de regalo en su visita a la dama. Él la visitaba todas las noches en su propia casa, y ella se paseaba por las tardes en el coche del cirujano. Ninguno de los 2 realizó la menor tentativa para ocultar sus relaciones, pero se produjo, al fin, un pequeño incidente que las interrumpió. Era una noche de invierno, triste, muy fría y ventosa. Ululaba el viento en las chimeneas y sacudía con estrépito las ventanas. A cada nuevo suspiro del viento, oíase sobre los cristales un tintineo de la fina lluvia que tamborileaba en ellos, apagando por un instante el monótono sonido del agua que caía de los aleros. Douglas Stone había terminado de cenar y estaba junto a la chimenea de su despacho, con una copa de rico oporto sobre la mesa de malaquita que tenía a su lado. Al acercarla hacia sus labios, la miró a contraluz de la lámpara, contemplando con pupila de entendido las minúsculas escamitas de flor de vino de un vivo color rubí que flotaban en el fondo. El fuego llameante proyectaba reflejos súbitos sobre su cara audaz y de fuerte perfil. De grandes ojos grises, labios gruesos pero tensos, y de mandíbula fuerte y en escuadra, tenía algo de romano en su energía y animalidad. Al arrellanarse en su magnífico sillón, Douglas Stone se sonreía de cuando en cuando. A decir verdad, tenía derecho a sentirse complacido. Contrariando la opinión de 6 de sus colegas, había llevado a cabo ese mismo día una operación de la que solo podían citarse 2 casos hasta entonces, y el resultado obtenido superaba todas las esperanzas. No había en Londres nadie con la audacia suficiente para proyectar, ni con la habilidad necesaria para poner en obra aquel recurso heroico. Pero Douglas Stone había prometido a Lady Lennox que pasaría con ella la velada, y eran ya las 8:30. Había alargado la mano hacia el llamador de la campanilla para pedir el coche, cuando llegó a sus ojos el golpe sordo del aldabón de la puerta de la calle. Se oyó un instante después ruido de pies en el vestíbulo y el golpe de una puerta que se cerraba. «Señor, en la sala de consulta hay un enfermo que desea verlo», dijo el ayuda de cámara. «¿Se trata del mismo paciente?» «No, señor. Creo que desea que salga usted con él». «Es demasiado tarde», exclamó Douglas con irritación. «No iré. Esta es la tarjeta del que espera, señor». El ayuda de cámara se la presentó en la bandeja de oro que la esposa de un primer ministro había regalado a su amo. «Jamil Ali Smirna. Supongo que se trata de un turco». «Así es, señor. Parece que hubiera llegado del extranjero, señor, y se encuentra en un estado espantoso». «Vaya, el caso es que tengo un compromiso y he de marchar a otra parte, pero lo recibiré. Hágalo pasar, Pym». Unos momentos después, el ayuda de cámara abría de par en par la puerta y dejaba de paso a un hombre pequeño y decrépito que caminaba con la espalda inclinada, adelantado el rostro y parpadeando como suelen hacerlo las personas muy cortas de vista. Tenía el rostro muy moreno y el pelo y la barba de un color negro muy oscuro. Sostenía en una mano un turbante de muselina blanca con listas encarnadas y en la otra una pequeña bolsa de gamuza. «Buenas noches», dijo Douglas Stone, una vez que el criado cerró la puerta. «Habla usted inglés, ¿verdad?» «Sí, señor. Yo procedo del Asia Menor, pero hablo algo de inglés, lentamente».
Tengo entendido que usted quiere que yo le acompañe fuera de casa. En efecto, señor, tengo gran deseo de que examine usted a mi esposa. Puedo hacerlo mañana por la mañana, porque esta noche tengo una cita que me impide visitar a su esposa. La respuesta del turco fue por demás original. Aflojó la cuerda que cerraba la boca del bolso de gamuza y vertió un río de oro sobre la mesa diciendo: ahí tiene 100 libras y le aseguro que la visita no le llevará más de una hora. Tengo a la puerta un carruaje. Una hora de retraso le daría tiempo aún para visitar a Lady Senoks. En otras ocasiones la había visitado a una hora más tardía. Aquellos honorarios eran muy elevados. En los últimos tiempos lo apremiaban los acreedores y no podía desperdiciar una ocasión así. Iría.